Iniciamos la conferencia Importancia de la literatura en la enseñanza de las artes visuales, en especial de la centralidad de la novela sobre arte contemporáneo y la presencia del arte en la ficción actual, por el maestro y escritor Miguel Ángel Hernández Navarro. Maestro Miguel Ángel, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí, maestro. El maestro Miguel Ángel Hernández Navarro es escritor y profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, España. También ha escrito obras de ficción y literatura. También ha sido comisario de exposiciones en Murcia, Nueva York y Pekín. Maestro, el escenario es todo suyo. Adelante. Muy bien. Bien, pues buenos días y buenas tardes. En este caso desde España es un placer compartir simposio y pantalla con todos ustedes. Y me gustaría comenzar agradeciendo, por supuesto, la invitación al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes, en nombre de su director, el señor Mario Lebrón, y al doctor Elvis Guzmán, director de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada. Es un placer, como digo, estar aquí esta mañana, esta tarde, en la pantalla y compartir bueno, una serie de reflexiones con todos ustedes sobre esa relación entre las artes plásticas y la literatura, que he titulado, dándole un título algo más preciso que el que inicialmente envié, Historias del arte, epistemología poética, conocimiento afectivo e imaginación narrativa. En realidad es una breve, una pequeña reflexión sobre cuál es la importancia que puede tener la literatura, en particular la narrativa, la novela, en el conocimiento, pero también en la enseñanza de la historia del arte, de las artes visuales fundamentalmente. ¿Qué papel puede tener el texto literario y cómo puede ayudar al alumnado? Yo soy profesor de historia del arte y es una experiencia que en clase llevo haciéndola durante varios años, ¿no? ¿Qué papel puedes tener para enseñar? Y también cómo puede funcionar como modo de aproximación de los estudiantes a la obra artística, ¿no? De qué manera el empleo de esas estrategias narrativas por parte del alumnado también es una clave o puede ser clave en el desarrollo de la imaginación, en el análisis de lo inesperado, como ahora veremos, de lo no aprendido, o en el propio espacio personal, puesto que de algún modo ese texto narrativo sitúa al sujeto en una relación muy directa con la obra, no obviando en ningún momento la potencia estética de la obra y la potencia estética, artística, y sobre todo la respuesta emocional del estudiante. De algún modo, a ver si consigo, sí, de algún modo, frente al texto académico, frente a la monografía, frente a los ensayos muy centrados en los manuales de historia del arte, que es lo que habitualmente acepta la institución universitaria como el conocimiento legitimado, ¿no? La novela, la narrativa, a veces pues se encuentra considerada como un medio poco lícito, o prácticamente como de entretenimiento o de experiencia recreativa, ¿no? Más que de conocimiento, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, aunque es algo que tiene una tradición en toda la filosofía del siglo XX, pero especialmente en los últimos años, se ha reclamado desde varios lugares la necesidad de buscar en esos textos también un conocimiento real, ¿no? Algo que la filósofa y poeta Chantal Maillard ha llamado razón estética, y que aquí podríamos llamar epistemología poética, es decir, un modo de conocimiento, una epistemología basada en la experiencia poética, en la experiencia literaria, en la experiencia artística en última instancia. Partiendo de esa visión, de ese punto de partida, que es posible generar conocimiento efectivo a través de la experiencia literaria, lo que
voy a intentar en esta charla, en esta intervención, es buscar cómo podemos desde la historia del arte aprovechar ese impulso de los textos narrativos. Para ello voy a comenzar partiendo de la relación entre historia y narración, historia y relato, para adentrarme después en algunos lugares de contacto entre la narrativa y el arte contemporáneo y finalizar con cómo se pueden aplicar o cómo voy aplicando yo en mis clases desde la experiencia de profesor, pero también desde la experiencia como narrador o escritor de ficción, esas relaciones al aula, ¿no? Comenzaría con esa primera reflexión sobre la relación entre historia y narración, entre historia y relato, entre historia como disciplina y relato como un modo de narrar el tiempo. En el fondo, toda historia es un relato contado por alguien. Es una narración construida fundamentalmente con estrategias literarias. Como estudió con solvencia el historiador norteamericano Hayden White en su célebre metahistoria, pero también en otros muchos textos, por lo general, aunque por lo general solemos pensar la historia como una transmisión objetiva de hechos, en realidad la historia, según cuenta Hayden White, posee la estructura del relato literario. Y por tanto, a la hora de estudiar historia es necesario conocer cómo está narrada, ¿no? Cuáles son las estrategias narrativas, ¿no? Se trata de entender la historia como una narración, algo que también tiene una tradición a lo largo de la filosofía de la historia del siglo XX, como teóricos como Arthur Danto o Paul Ricoeur hablan de esa relación entre historia y narratividad o historia y narración. Pero en el caso de Hayden White, de este historiador norteamericano, el sentido de la narración está muchísimo más cerca del texto literario. Para él, de algún modo, la historia se parece muchísimo, viene a ser casi un homólogo con cierta base de real al texto literario. Por tanto, es posible analizar la historia con estrategias literarias y al revés, ¿no? Es posible también conocer la historia a través de ciertos textos literarios. En sus estudios, Hayden White le da una importancia central, por ejemplo, a la novela histórica, a la ficción histórica o incluso al cine histórico, a lo que él llama historiografía fuera de la academia, el cine, el vídeo, eso lo llama él histofotía, como en lugar de historiografía, ¿no? Como una manera de contar la historia a través de canales que no son los legitimados por la academia. Conocer la historia a través de la novela histórica o del cine histórico. No es el conocimiento objetivo de la academia, pero sí que se genera un conocimiento basado en la experiencia y en las emociones. De algún modo, esa presencia de lo literario se encuentra en la escritura de la historia, según Hayden White. Y ese mismo argumento es el que nos puede servir o el que me sirve ahora para observar o llevármelo al campo de la historia del arte. Y en este sentido podemos hablar también del pensamiento de algunos otros autores que han reflexionado sobre esa relación entre narración e historia, entre relato e historia del arte. Uno de ellos, sin duda, es el norteamericano de origen argentino, Keith Moxey, que en sus textos, sobre todo en los publicados en Teoría, Práctica y Persuasión, que es una traducción de 2 libros, una selección de artículos de 2 libros, él ha intentado observar cuáles son las estrategias que están debajo de los libros de historia que hemos leído. Cómo en realidad detrás de los textos de Panofsky o detrás de los textos de Gombrich, detrás de los grandes textos de historia del arte, está la voz de un narrador que está contando una historia acerca del arte. Para él, siempre debajo de un texto supuestamente objetivo hay un autor que quiere contar una historia. No hay una narración objetiva, sino siempre un punto de vista, ¿no? Incluso, y esto es algo que lo trabaja especialmente en El tiempo de lo visual, este otro libro, un artículo sobre los cuervos de Bruegel, incluso cuando describimos una obra de arte,
la descripción, la éfrasis, el relato con palabras de las imágenes, también tiene un sentido narrativo. También hay algo detrás, hay una ideología, una posición, un querer ver ciertas cosas y dejar otras en el olvido. La mirada descriptiva, esa éfrasis, se centraría en ciertos lugares, ilumina escenas, oscurece otras, oscurece personajes, es decir, no es objetiva, sino que son una serie de decisiones, a veces inconscientes, pero otras también conscientes. En ese mismo sentido, la descripción podemos decir que es literaria, la éfrasis es literaria, exactamente igual que la que usan los escritores para describir edificios, personas o sujetos que no existen. Para Keith Moxey, el modo en el que un historiador del arte describe un cuadro se parece muchísimo al modo en el que un escritor describe, que un narrador describe un personaje o describe un espacio, con maneras de centrar o focalizar la mirada. Para Keith Moxey también es evidente que detrás de cada texto hay un autor, ¿no? Hay lo que él llama un yo situado que siempre está detrás del texto. No hay una historia construida de modo objetivo, sino una serie de sujetos que narran la historia. Un yo situado, un yo presente que construye y narra siempre desde su lugar y desde su tiempo, ¿no? Toda historia está situada, toda narración está situada en un espacio y en un tiempo preciso. En realidad, si lo pensamos bien, esa aproximación defiende y observa como inevitable un punto de vista que diríamos anacrónico, porque toma su punto de partida en el presente, ¿no? En la no anulación de la relación de la historia con el sujeto presente, el sujeto que siempre está situado hoy, aquí, en su tiempo, en su espacio, con sus miedos, con sus deseos, con sus ideas. Y se trataría de algún modo, lo que el proyecto historiográfico de Keith Moxey, de desvelar la subjetividad que está debajo del texto. Esa relación es la que también muestra en sus textos la crítica cultural o analista cultural holandesa Mieke Val, sobre todo en sus planteamientos sobre lo narrativo y la defensa de la lectura. Su obra, vastísima, desde su teoría narrativa hasta sus textos más recientes, yo recomiendo fervorosamente este Tiempos Trastornados, publicado por la editorial Akal, que es una síntesis de gran parte de su pensamiento, un pensamiento donde ella defiende constantemente la cuestión de la lectura desde el presente, la manera de relacionarse con la obra a través de lo afectivo, de lo inmediato y siempre desde el presente, un yo que lee localizado y situado en el presente y en un contexto concreto. Su obra aboga constantemente por la relación, por tanto, intertemporal entre nosotros y la obra e interespacial, ¿no? Entre el lugar que ocupamos nosotros y el lugar que ocupa la obra. Pero también aboga constantemente por la puesta en cuestión de las supuestas fronteras o de la ilusión de la frontera entre palabra e imagen, entre lo legible y lo visible. Para Mieke Val, el registro de lo visible y el registro de lo decible son registros que están contaminados constantemente. Cuando vemos una imagen, en realidad estamos leyéndola, estamos interpretándola, y al mismo tiempo cuando leemos un texto estamos formando imágenes en nuestra cabeza. Los escritores crean imágenes, Proust crea imágenes, García Márquez crea imágenes que imagina cada uno de los lectores. Por tanto, imagen y texto para Mieke Val están entrelazados constantemente, ¿no? Algo que también defiende Mieke Val y que nos vale precisamente para defender esta experiencia de la lectura afectiva es un modo de conocer y experimentar el arte que cuestiona lo heredado, que cuestiona las visiones previas, ¿no? Porque para Mieke Val a veces más que ver historia, más que ver cuadros, lo que estamos haciendo es leer cosas tomar prestadas cosas que hemos leído, interpretaciones ya dadas que aplicamos a los cuadros. Para ella sería necesario no olvidar del todo la historia del arte, pero sí ponerla en suspenso durante un momento para poder mirar de nuevo, para poder ver con ojos nuevos aquello que está tan enturbiado con las interpretaciones
del pasado, ¿no? De algún modo sería defender nuestro punto de vista presente, defender también, como ya dice, el anacronismo y abandonarse a una especie de no saber, de incertidumbre ante la imagen. Una incertidumbre como también la defiende el historiador francés Georges Didier Bergman, quien ante la imagen alienta esa idea de situarnos frente a la imagen no con la certeza, sino con la incertidumbre que nos permita volver a disfrutarla y también volver a experimentarla y saber de nuevo, o situarnos ante el tiempo, ante la historia, desde un punto de vista anacrónico. En todos los casos, tanto Miqueval como Didier Bergman, como Keith Moxie, todos estos historiadores en realidad a lo que aluden es a la necesidad de leer de nuevo, de no fiarnos de lo dicho, de lo ya leído, y leer, experimentar la obra desde el principio, ¿no? Incluso a veces abandonándonos al no saber, que es un poco la idea que defiende, por ejemplo, Jacques Rancière de la docencia en su libro El maestro ignorante, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual, un libro muy importante sobre el maestro Jacques Cocteau, que aprendió con sus alumnos, ¿no? Y que parte de su método de docencia está en que el profesor aprenda al mismo tiempo que los alumnos, ¿no? Que el profesor enseñe aquello que no sabe, ¿no? Y no aquello de lo que es experto, ¿no? Es un libro bastante potente también en un sentido político, ¿no? En cualquier caso, nos sirve para hablar de ese no saber necesario que nos abre hacia la experiencia, esa especie de ver de nuevo o leer de nuevo. Todos estos historiadores del arte, en realidad lo que vienen a hacer es poner en crisis las epistemologías tradicionales, es decir, los modos tradicionales de conocer. Y es aquí donde me gustaría encuadrar esta reflexión sobre lo que he llamado el giro literario en la historia del arte, donde es necesaria una especie de atención, y ahora veremos lo productiva que puede ser en el aula, a otros modos de conocimiento, en este caso derivados de la narrativa, derivados de la aproximación literaria al texto. Y es una atención que en los últimos años se ha propagado bastante por la disciplina de la historia del arte. No tenemos tiempo aquí de entrar en detalle, ¿no? Pero si uno se fija en muchas de las publicaciones de las últimas décadas y en los últimos años aún van creciendo, pues se va a encontrar con, por ejemplo, historiadores del arte que han comenzado a trabajar desde la novela, desde el relato, desde el teatro, creando, pues ya digo, relatos como este texto de esta colección de relatos de la historiadora del arte Estrella de Diego, el filósofo, y otros relatos sin personajes, ficcionando incluso escritores como el historiador español Juan Antonio Ramírez, que escribe bajo un seudónimo Clavelinda Fuster varios libros, especialmente Aficciones y fricciones en el planeta del arte, que son como crónicas de sociedad, relatos afectivos, ¿no? O la escritora Erika Bornay, también historiadora del arte feminista, que imagina una artista ficticia, Fiona Courtauld, y pues escribe como unos diarios inventados de esta artista, ¿no? Todos estos escritores historiadores trabajan como escritores, ¿no? Incluso esa ha sido mi aportación también como narrador. Hay un momento determinado donde siento que hay ciertas cosas, ciertas cuestiones que para tratarlas pues no me vale el texto crítico, no llego del todo con el texto o con las herramientas tradicionales de la crítica, necesito la novela, la experiencia de la narrativa, el imaginar un personaje para precisamente llegar a lugares, como en el caso del intento de escapada, para llegar a reflexionar sobre la ética,
o en el caso de Instante de Peligro para reflexionar sobre la memoria. En cualquier caso, es la importancia o al menos la pertinencia en algún caso de la narrativa para contar cosas acerca del arte, para llegar a lugares a los que la crítica en ocasiones no llega, ¿no? La propia experiencia autobiográfica se ha convertido también para muchos historiadores del arte en una materia, en una, decir, más que una materia, en una estrategia textual. Nos encontramos, pues, por ejemplo, textos biográficos, autobiografías o memorias, como las del historiador Michael Baxandall, famoso por su texto Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, que en este libro, escrito ya al final de sus días, Episodes, a Memory Book, es un libro de memorias, pero donde habla bastante sobre el arte, sobre obras de arte, y su manera de afrontar la obra de arte en esta serie de textos es diferente a cuando lo hace como historiador. Y a mi modo de ver, no diría más auténtica, pero sí más afectiva, más emocional, y genera, al menos en quien lo lee, una emoción diferente y una inmediatez que no generan sus textos como historiador del arte. Lo mismo ocurre con las memorias de Svetlana Alpers, Ruth Life, también famosa por su texto El arte de describir sobre la pintura flamenca, o las memorias de infancia del historiador Víctor Stoiquita, Olvidar Bucarest, donde, de nuevo, la experiencia personal se entremezcla con la experiencia artística. Esa idea de lo personal, de lo fenomenológico, de lo afectivo, está también en algunos experimentos de escritura sobre arte recientes, como el texto de T.J. Clark, The Psyche of Death, un experimento en la escritura artística, o El Prado inadvertido de Estrella de Diego. En el libro de T.J. Clark, este historiador británico, célebre como historiador social del arte, un texto fantástico sobre Courbet que se llama Imagen del Pueblo, pues en este libro lo que hace es pasar varios días en el Museo Getty, yendo todos los días a ver una serie de cuadros de Poussin y a escribir sus emociones, sus impresiones, sus memorias, todo lo que recuerda y todo lo que el cuadro le genera frente al cuadro. De nuevo, el historiador de modo directo frente al cuadro, sin los libros, ¿no? Como una respuesta inmediata. O algo parecido hace Estrella de Diego en El Prado inadvertido, donde ella, en plena pandemia, comienza a reflexionar sobre sus visitas que ya no puede hacer durante los meses del confinamiento en Madrid, que ya no puede hacer al Museo del Prado. Y entonces comienza a hablar del arte, de las meninas, de los museos, de los cuadros, del feminismo, de las mujeres que no están expuestas en el museo, del papel de América en el museo, del papel de África en el museo. Es una especie de crítica al museo a través de la experiencia, a través de sus memorias, a través de sus inclinaciones personales, ¿no? De algún modo, la experiencia personal atraviesa el cuadro. Así que tendríamos historiadores del arte que escriben como escritores, historiadores del arte que escriben como biógrafos, historiadores del arte que escriben como tratando de mostrar su experiencia inmediata, y luego tendríamos frente a ellos lo contrario, ¿no? Narradores, escritores que se acercan al fenómeno artístico, como es el caso de la escritora norteamericana Siri Husband, que en varios libros se trata de acercar a figuras artísticas como Goya, Picasso, a Louis Bourgeois, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en este libro, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, donde hace una lectura feminista de la historia del arte reciente. O lo mismo ocurre con el escritor Julian Barnes, en este libro Con los ojos bien abiertos, donde hace también lecturas, sobre todo de pintura francesa del siglo XIX, o el español Antonio Muñoz Molina, en El atrevimiento de mirar, donde se acerca también a artistas como Hopper, como Morandi, artistas contemporáneos y clásicos, ¿no? Sus acercamientos, de alguna manera,
llegan a lugares o tocan fibras, tocan aspectos que no son los habituales en un historiador del arte y sí que son los habituales en un escritor. Fundamentalmente las emociones, lo inmediato, la experiencia personal, la relación con la vida real. Porque si hay alguna idea central de todo lo que estamos viendo, es que lo que tienen en común todas estas obras, tanto las de los historiadores reconvertidos a narradores como los de los narradores que se acercan al arte, es el intento de entender las obras como una parte profunda de la vida y no como monumentos separados del mundo y dispuestos para el análisis. La clave en todas estas obras es el sentido de la experiencia frente a esa idea que tenemos los historiadores del arte de que las obras están en los museos simplemente para analizarlas o para trabajarlas, ¿no? En este caso, las obras están vinculadas con la vida, ¿no? Y esa idea me parece esencial como una manera de poder aprovecharla o como algo que se pueda aprovechar para el aula, ¿no? Por último, si tuviéramos más tiempo, podríamos entrar también en cómo muchas de estas estrategias también se vinculan con la ficción. Hay un libro bien interesante, Fiction of Art History, que es el resultado, las actas de un congreso realizado en el Clark Institute en Massachusetts en 2010 y se publicó en 2013, donde pues, se reflexiona sobre las diversas maneras en las que la ficción puede ayudar al conocimiento artístico y donde se evalúa sobre todo, pues tal vez la obra de quien tal vez sea el personaje que mejor ha sabido moverse entre la historia del arte, la crítica política, la crónica, la poesía, la narrativa, la propia creación artística, el dibujo, la fotografía, y que es el escritor John Berger, que desde sus novelas hasta sus intervenciones en programas de televisión, hasta sus reflexiones apresuradas sobre el arte, pues ha configurado una obra que en sí misma es una aproximación afectiva al fenómeno artístico. Para mí uno de los grandes referentes de esta relación entre literatura y artes visuales. Esa cercanía entre lo literario y lo artístico, podríamos decir que tiene en la actualidad un espacio de contacto por antonomasia en las novelas sobre arte, lo que llamaríamos novelas sobre arte, narraciones donde el fenómeno artístico constituye el centro de la trama. Y este es el punto donde quería llegar en esta charla. La tesis que quisiera defender es que la novela, la ficción, pero también los procesos no académicos de escritura sobre arte pueden ayudar en el desarrollo y en la transmisión de la propia historia del arte. Y que más allá de un mero entretenimiento gozoso, estas formas de escritura nos sirven para transmitir conocimiento productivo y esencial acerca del arte. Un saber, el de estas novelas, como el de estos libros que hemos visto, que no siempre es resumible en ideas o datos, sino que aparte viene como una enseñanza afectiva, basada en la experiencia, la imaginación y la creatividad. Se puede resumir un ensayo, se puede resumir una crítica en las ideas esenciales, pero nadie osaría resumir una novela o resumir una película porque la experiencia esencial es la experiencia que está más allá del contenido, es la experiencia que también está en ver la película, leer la novela. La experiencia estética de la lectura constituye una parte esencial de lo que se pretende transmitir. En otro lugar, en un pequeño artículo publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, he intentado tratar de organizar algunas de esas relaciones entre arte y literatura en el mundo contemporáneo, especialmente en las novelas actuales, ¿no? Porque la cantidad de novelas es
Es inmensa la cantidad de novelas y cada vez más creciente, de novelas que se interesan por el fenómeno artístico, por ese mundo del arte actual. Y es como muy difícil intentar establecer algún tipo de sistematización. Para aclararnos, en ese texto que les estoy mostrando, la novela como laboratorio, busqué o traté de identificar 3 grandes modos de aproximación o de relación entre literatura y arte. Uno que llamé temático, donde el arte es el escenario de la trama, el contenido es artístico, novela sobre arte. Otra aproximación que llamé procedimental, donde los escritores trabajan casi como artistas y ya no solo el contenido. Y una última aproximación que llamé tangencial, porque es menos evidente, pero donde la novela trabaja aspectos y cuestiones que tienen mucho que ver con los que en el mundo contemporáneo están trabajando también los artistas, aunque nunca se muestre de modo evidente una preocupación artística en la novela. En el primer caso, esa aproximación contenidista o temática, pues nos encontraríamos con novelas acerca del mundo del arte. Novelas como El mapa y el territorio, de Michel Houellebecq, La cabeza de plástico, de Vidal Folch, La clara y la penumbra, de José Carlos Somoza. Una infinidad de novelas donde la trama, los personajes, el atrecho, la decoración están relacionadas con el arte, pero el arte no toca la forma, por decirlo de algún modo. Los protagonistas son artistas, van a exposiciones, pero la forma de la novela no se ve transformada por el arte del que hablan. Es más un atrecho, no afecta a la forma. Cosa que sí sucede en la segunda aproximación, que yo llamo procedimental, donde sí que se produce una contaminación entre la forma de la novela y la forma artística. Eso ocurre, por ejemplo, en las obras del escritor Agustín Fernández Mayo, en lo que se ha llamado la trilogía Nocilla, Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab, y en otras muchas más obras, donde Agustín Fernández Mayo no solo trabaja con la idea del artista, aparece Smithson o aparecen algunos artistas conceptuales en la obra, sino que también la propia idea del fragmento, el procedimiento conceptual, el tiempo circular que está en la obra de algunos de estos artistas, acaba contaminando la estructura de la obra, como ocurre sobre todo en su texto El hacedor de Borges, Remake, donde él trabaja casi como un artista de la performance que está rehaciendo, en este caso, el texto de Borges, El hacedor, y está generando una relectura y una apropiación de los textos originales. De algún modo está trabajando como un artista apropiacionista. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo dentro de este libro el cuento Mutaciones, donde lo que hace Agustín Fernández Mayo es trabajar con el rehacer, el volver a hacer el clásico paseo o el célebre paseo del escultor Robert Smithson de 1967, que salió a pasear, y supuestamente es uno de los inicios del land art norteamericano, ¿no? Salió a pasear por la ribera del río Passaic y tomando toda una serie de fotos, y eso es lo que intenta hacer Agustín Fernández Mayo, pero desde el presente, a través del Google Earth. Él va realizando ese paseo de Smithson a través del ordenador, comparando las fotos originales, la experiencia original de Smithson con la experiencia de ese tiempo abstracto, que es el tiempo de los mapas, y del tiempo desincronizado, que es el tiempo de la fotografía de satélite y de las fotografías del Google Maps, ¿no? En cualquier caso, lo que hace Fernández Mayo es trabajar casi como un artista. El arte no solo es el contenido, sino que también afecta al procedimiento y a la forma. Aquí tenía pues algunas acciones como las de Francis Alice o las de Jeremy Deller, que son remake, que son reactualizaciones de performance del pasado, ¿no? Bueno,
Contenido, procedimiento y, por último, hablaba de una aproximación tangencial, donde la novela trabaja con ideas, con conceptos, con cuestiones muy cercanas a las que están trabajando los artistas de los que son contemporáneos, pero sin hacerlas evidentes, ¿no? Por ejemplo, ocurre en la obra, bastante bien en la obra de Isaac Rosa, quien en El país del miedo, esta novela de 2008, está reflexionando constantemente sobre las mismas ideas y las mismas cuestiones sobre las que trabaja el artista conceptual Antoni Muntadas en La sociedad del miedo, o quien en La mano invisible habla sobre la performance del trabajo, sobre el trabajo como espectáculo, en un sentido muy parecido, y él mismo lo reconoce, a lo que hace el artista Santiago Sierra, quien juega precisamente con esa especie de convertir el trabajo en algo, en espectacularizarlo, en quitarle el sentido de medio para un fin y mostrar simplemente el trabajo desnudo, el capitalismo desnudo sin el fin del trabajo, ¿no? O en La habitación oscura, donde habla de una habitación oscura y en silencio, en la que entran unos personajes a liberar sus emociones, pues también tienen en la cabeza las performances o las acciones de Abel Azcona o Tino Segal, donde pues, los artistas reflexionan sobre ese mismo espacio oscuro, ¿no? Es decir, sin nombrar el arte y la experiencia artística está presente a través de compartir un mismo mundo, ¿no? El mismo mundo, por ejemplo, que compartiría Patricio Pron en El espíritu de mis padres siguen subiendo en la lluvia, sobre la memoria, la infancia, el archivo, la presencia del pasado en el presente, que podemos ver pues, en algunas fotografías o en algunas obras donde los artistas trabajan con esas ideas muy benjaminianas, muy de Walter Benjamin, de cómo el pasado reverbera sobre el presente, se entrelaza y nunca pasa del todo, ¿no? Como esa reverberación y esa relación con la memoria como tiempo abierto, con la memoria histórica, es una fuente de reflexión común para los artistas y para los historiadores, ¿no? De algún modo, estas obras habitan un mismo mundo y reflexionan sobre problemas semejantes, desplegando modelos de experiencia que podemos llamar solidarios, ¿no? Por supuesto, estas tres categorías de las que he hablado, temática procedimental y tangencial, desde luego son porosas y muchísimos creadores transitan por ellas constantemente. Hablaríamos, si tuviésemos tiempo, de Ben Lerner, Don DeLillo, César Aira, Enrique Vilamatas, por supuesto, ¿no? Donde en sus obras aparecen artistas, pero también aparecen cuestiones fundamentales del arte contemporáneo o por las que se preocupa el arte contemporáneo, y por supuesto hay una reflexión sobre la forma y el procedimiento donde la obra está empapándose de la experiencia artística. Estas tres maneras de ordenar esa mare magnum de obras, bueno, es una de las que nos podría ser útil, pero desde luego no tiene más propósito que el de ordenar un poco el conocimiento, ¿no? Para llegar a la conclusión o a las preguntas de qué manera podemos utilizar todo este tipo de ficciones, de narrativas, de novelas sobre el mundo del arte para la disciplina de la historia del arte. ¿Cómo nos pueden ayudar estas ficciones? Y en esta intervención me gustaría proponer sobre todo tres puntos o tres cuestiones fundamentales que pueden ser trabajadas incluso también en el aula. La primera sería una posible historia de ficción, una historia del arte de ficción. La segunda sería trabajar el desarrollo con la éfrasis y las imágenes mentales. Y la tercera sería un trabajo con lo personal, con la experiencia y con lo afectivo, ¿no? Historia del arte posible o de ficción, desarrollo de la éfrasis y las imágenes mentales, y trabajo con lo personal, lo experiencial y lo afectivo.
La primera sería, como digo, una historia del arte de lo posible. Una historia del arte de artistas que no existen, pero que podrían existir. Como señaló el crítico e historiador del arte español Francisco Calvo Serrayer, hay una constante, sobre todo en la novela a partir del siglo XIX, donde el artista se convierte en el héroe, como él dice, de la ficción contemporánea. Este libro, La novela del artista, traza una especie de historia de las diversas novelas donde el artista y el mundo del arte es protagonista, prácticamente desde la clásica, la obra maestra desconocida de Balzac, hasta las obras más recientes, ¿no? Se puede hacer, según dice Calvo Serrayer, una especie de historia del arte a través de esos artistas ficticios, como el Fraunhofer, protagonista de la obra de Balzac, y como otros muchísimos, que él llama los hijos de Fraunhofer, todos los artistas que inventan los escritores, todos los artistas ficticios, pero que sin embargo incorporan características de los escritores, de los artistas reales, ¿no? Todas esas obras de arte que no existen, pero que sin embargo acaban incorporando características de las obras que existen, estilos, modos de hacer, formas, experiencias, ¿no? De algún modo, ese arte de ficción podía ser un modelo para, o acaba siendo como un atractor, ¿no? de ideas, de ideas, de nociones del arte a lo largo de prácticamente toda la modernidad. Si hiciésemos una historia del arte de ficción, pues encontraríamos muchísimos, innumerables artistas de ficción, artistas que no existen, pero que tienen una presencia fundamental, como, pues aquí he puesto algunos, ¿no? El Rabo Carabequian de Barba Azul de Carl Vonnegut, Fred Cabeza de Vaca de la novela de Vicente Luis Mora, Jet Martin, Casperle, Giovanna Luxemburgo, Nat Tate, La Negra, de la novela La Luz Negra de María Gainza, o incluso los artistas que yo mismo invento en mis novelas, Intento de Escapada y El Instante de Peligro, Jacobo Montes y Ana Morelli, ¿no? Artistas que no existen, pero que sin embargo representan arquetipos y modelos puros de artistas en los que cristalizan muchas veces las nociones comunes sobre el arte, los prejuicios y las proyecciones, ¿no? El modo en el que el arte funciona en una sociedad más allá del discurso específico de la institución artística. Es decir, no sería descabellado un proyecto, yo lo he tentado y es uno de mis proyectos futuros, ¿no? Un proyecto de historia del arte de ficción, una historia del arte contada a través de estos artistas de papel, de estos artistas ficticios, de sus vidas, sus poéticas, sus ideas o sus obras, ¿no? Mostraría sin duda esta historia del arte de ficción caminos no recorridos, deseos ocultos, vías no exploradas, pero latentes, ¿no? Porque trabajaría sin duda con la que trabaja la ficción, que es la cuestión de la imaginación y la cuestión de lo posible, ¿no? Porque trabajar lo posible, aquello que no ha sucedido, pero sería posible, en última instancia es dar cuerpo a la imaginación y es explorar la creatividad. Y esa precisamente, creo, es la zona en la que el arte debe operar, ¿no? La zona de lo posible, la zona de la imaginación y de la fantasía. Por decirlo con las palabras de la ensayista Remedios Zafra, como herramienta política, la fantasía interpela y permite al sujeto especular sobre su devenir, sobre lo posible, tantear y experimentar con otras formas subjetivas capaces de crear contagio y cambiar identidades. Lo posible es la apertura a que las cosas cambien. Otra vía posible, nunca mejor dicho, de trabajo en el aula y de conocimiento con esta historia del arte de ficción, con esta relación entre arte y narrativa, sería, como he dicho antes, la descripción y la imaginación. Porque al narrar el encuentro con obras reales y reflexionar a partir de ellas, quien escribe ejerce de crítico de arte, ¿no? Cuando un narrador se encuentra con una obra real, en realidad la está narrando como si fuese un crítico de arte. Cuando un narrador entra al Museo del Prado y se encuentra con las meninas, está trabajando en su mente como un crítico de arte. Está describiéndola como un crítico de arte, pero en numerosas ocasiones
el escritor, cuando crea un artista y cuando ese artista crea obras que no existen, el escritor, perdón, se está convirtiendo en artista. De algún modo pinta con palabras. Imagina obras que funcionan sin necesidad de hacerlas. Casi trabaja como una especie de artista conceptual, ¿no? Y muchas veces la estrategia con la que trabaja, o la estrategia fundamental con la que trabaja, es la estrategia de la éfrasis, como comentaba al principio, ¿no? Esa representación verbal de una representación visual, ¿no? La descripción. Cuando uno describe las obras que no existen, las está pintando en su cabeza, las está creando y las está describiendo. Sin duda la éfrasis es una de las herramientas básicas de la historia del arte. Jas Elner lo ha escrito en este texto, La historia del arte como éfrasis, donde observa cómo esa es una de las estrategias esenciales desde el momento en el que, pues en los inicios de la historia del arte, que trabajaba sin fotografías, por supuesto, y cuando Diderot, la crítica de arte incluso, ¿no? Cuando tenía que describir los cuadros de Chardin para la prensa extranjera, tenía que pintarlos con palabras, porque no había manera de que llegase ese cuadro a otros lugares si no se pintaba con palabras, si no se pintaba para despertar la imaginación. Con lo cual, la éfrasis desde el principio fue el procedimiento para generar imágenes mentales que todavía siguen utilizando los historiadores del arte. Pero cuando quien describe cosas que no existen, cuando describe cuadros imaginarios, nos encontramos con una éfrasis que es ya no solo la descripción de algo que está, la descripción de algo con palabras, perdón, sino también la creación de algo, ¿no? A eso lo llama el escritor y estudioso Pedro Agudelo éfrasis recreativa, cuya intención es transmitir la obra, describirla, pero también crearla y transmitirla a través de la propia emoción de esa creación, ¿no? Es una especie de transmitir ya no solo la obra, sino lo que el escritor siente en la transmisión de esa obra, ¿no? En cierto modo, transmite también las emociones y los pensamientos sobre la obra, ¿no? Sin lugar a dudas, el trabajo con la éfrasis es fundamental para la puesta en juego de la capacidad imaginativa del alumnado, sobre todo para generar relatos, para poner palabras acerca de lo visto y de lo imaginado. En una época hipervisual o dominada por la imagen, como la que vivimos, resulta necesario, además de saber mirar, también saber contar y ser capaz de transmitir con palabras la experiencia de las imágenes físicas que existen, pero también las imágenes mentales. Y por último, me gustaría hablar de la tercera pata o de la tercera vía de esa relación entre arte y literatura para el aula y para la experiencia con el alumnado, que es la relación entre arte, vida y afecto. Creo que una de las estrategias o de las herramientas centrales de gran parte de estos textos es la puesta en juego del arte en la trama de los personajes. No tenemos tiempo para entrar a el análisis de varias novelas que había pensado. Ben Lerner imagina un personaje en 1004 que va a ver la obra The Clock de Christian Marclay y su visión de la obra transforma su vida. No tengo tiempo para explicarlo, pero bueno, la instalación de Marclay está en el museo, pero transforma la vida del personaje, igual que el modo en el que el personaje de Don DeLillo, de Punto Omega, entra a una galería donde se encuentra la obra de Douglas Gordon, 24 Hour Psycho, y el tiempo lento, la imagen expandida de esta obra que expande Psicosis de Hitchcock durante 24 horas, transforma su experiencia de la realidad. De algún modo, para los personajes de las novelas, el arte no está encerrado en el museo o en la galería, sino que sale y transforma su vida. Es la vida la que se ve alterada por la presencia del arte, de modo muy diferente a lo que ocurre muchas veces para el crítico de arte que analiza las obras casi como si estuviese en la mesa de autopsias y que el texto mata la obra en lugar de liberarla. Lo mismo que ocurre en Cassel no invita a la lógica, que es un libro que también recomiendo muchísimo, donde Enrique Vilamatas pasea por la documenta de Cassel y su experiencia de esa documenta de Cassel, de las obras que está viendo, es una experiencia viva frente a la experiencia muerta
de la crítica de arte tradicional, que juega con fórmulas, que muchas veces desactiva el arte y casi lo trabaja como una especie de forense, ¿no? Y sin lugar a dudas, la experiencia del personaje, el afecto, la idea de escribir desde el punto de vista del espectador y no desde el punto de vista del experto, transforma por completo el modo en el cual experimentamos la obra de arte, ¿no? Ese tipo de experiencias, la idea de trabajar con lo posible, la idea de despertar la imaginación a través de la éfrasis, de escribir con palabras, o la experiencia personal y el afecto, es lo que durante varios años he ido trabajando en el aula, y con esto voy acabando, ¿no? Pues a través de mis clases de teoría de la historia del arte o de últimas tendencias del arte en el grado de historia del arte, donde gran parte de los materiales con los que trabajo son precisamente novelas, en lugar de ensayos o en lugar de críticas de arte, ¿no? Precisamente por esa idea de cómo el alumnado puede tener un conocimiento más experiencial, más basado en los afectos, en lo emotivo y en lo personal al fenómeno artístico. Así que, por un lado, los textos con los que trabajamos son prácticamente textos literarios, pero por otro incluso, y esta es la parte más enriquecedora, las respuestas a estos textos también suelen ser respuestas literarias, respuestas poéticas, respuestas afectivas, respuestas narrativas, ¿no? De algún modo, también los propios estudiantes trabajan como escritores, trabajan como narradores, como poetas, a la hora de aproximarse a la crítica, a la obra de arte o a los propios libros que han leído, ¿no? Me interesa reseñar ese acercamiento desde la narrativa, ¿no? Porque se trataría de proponer respuestas creativas a la obra de arte, ¿no? Emular ese conocimiento de las obras literarias a través de propuestas que incluyen la poesía, la narrativa, la experiencia personal, ¿no? Que es algo que yo también he intentado hacer, como decía antes, desde mi propia obra novelística, ¿no? Esa pulsión de acercamiento al arte más allá de la disciplina, más allá de la crítica, a través de la experiencia afectiva, de las herramientas de la narración, de lo que también nos proporciona la novela, que es sobre todo trabajar con lo no hecho, trabajar con lo posible, ¿no? Trabajar con el intento de ir más allá de los caminos fijados por los estudios disciplinares o por los puntos de vista establecidos que, como sugiere Miekeval, nos vuelven ciegos ante lo que vemos, ¿no? En conclusión, y ya acabo con esto, ¿no? La potencia de la escritura creativa como herramienta fundamental para el alumnado en un ámbito en el que además, como un ámbito como el de la historia del arte, que además es afín a una aproximación basada en la creatividad, la imaginación y la sensibilidad. Es decir, lo que he tratado de defender aquí, lo que trato de defender en mis clases, lo que trato que hagan mis estudiantes es ese trabajo con una epistemología poética, un modo de conocimiento creativo, tanto en la recepción, en cómo lo que se lee sobre el arte está vinculado con esas epistemologías poéticas, como también en las respuestas ante la obra de arte y ante esos mismos textos, ¿no? En la producción de respuestas afectivas e imaginativas de transmisión de transmisión de conocimiento. De algún modo, se trataría de contar historias para acercarnos a las obras y contar historias también para poder contarnos a nosotros mismos, para ponernos en relación con aquello que vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, maestro Miguel Ángel. Vamos a hacer una pregunta que nos dejan por acá, que dice de la siguiente manera, maestro. ¿Cómo influyen los estímulos en la creación de una obra que traspase su autenticidad en la contemporaneidad? Bueno, al final, los estímulos, imagino que la emoción, las pulsiones, lo real, está debajo de todo el conocimiento. Una de las cosas que ocurre cuando uno lee sobre todo textos críticos, yo también soy historiador del arte y también escribo textos críticos a veces demasiado llenos de fórmulas, ¿no? Es
que a veces nos quedamos fuera precisamente de los estímulos, de la emoción, de la experiencia, porque trabajamos prácticamente como forenses, analizamos, despiezamos la obra de arte para saber cómo funciona, y precisamente cuando hacemos eso desde el presente la matamos, ¿no? Porque la despiezamos. Lo que me interesa fundamentalmente de esta aproximación literaria es eso, el mantener ese estímulo, mantener la experiencia, mantener lo que está en la base del arte, que es esa transmisión de algo que no se puede transmitir de otra manera, que se necesita transmitir de esa manera estética y artística. Y creo que la obra literaria mantiene algo de ese indecible a través de la experiencia estética. No sé si más o menos con esto contestaría un poco la Excelente, pregunta. maestro. Dice otra pregunta. ¿Qué viene primero en la creación de la pieza? ¿La literatura o lo visual? Bueno, depende al final de cada uno, de cada escritor. Cuando uno comienza a escribir desde luego mucho antes de ponerse delante del teclado o delante del cuaderno. Comienza a escribir a veces es una imagen que viene a la cabeza, a veces viene un tono, a veces viene una sensación, a veces viene un personaje. Empieza en cualquier caso en el cuerpo y en la mente antes de empezar a escribir en la literatura. La literatura es la manera en la cual eso que está dentro acaba tomando forma, ¿no? Pero desde luego el impulso es anterior, es prelingüístico y desde luego antes de la forma literaria, ¿no? La literatura es la forma artificial que tomaría eso que tiene un sentido real, ya sea visual, emocional o corporal incluso, ¿no? Pero la literatura siempre llega después. Excelente, maestro. Y por último, maestro, tenemos la tercera pregunta. Uh-huh. ¿Nos puede referir algún otro autor que podamos usar como referencia en la enseñanza de las artes visuales y que nos permita conectar con otras expresiones del arte? Uh-huh. Pues hay muchísimos, la verdad es que, pero bueno, me gusta mucho lo que está haciendo, por ejemplo, la profesora María Acaso, que es una profesora que es la encargada también del departamento docente del Museo Reina Sofía y que ella trabaja también con las pedagogías museísticas, como enseñar a través de imágenes, como también aquí fíjense que hemos hablado enseñar a través de textos, pues ella también habla de cómo generar conocimiento a través de imágenes, de cómo las imágenes también nos muestran conocimiento. Y tiene muchísimas publicaciones, les recomiendo que la busquen, María Acaso, y seguro que será bueno, de gran provecho. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel, por tan excelente intervención. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a todo el mundo y un saludo desde España. Gracias, maestro. Adiós. Atentos a nuestra próxima conferencia en breves minutos. Estudiar música en Austria por la maestra Natalie Peñacó.